La guerra había terminado. Después de años en el campo de batalla, Víctor Petrov finalmente recibió la noticia de su alta. La guerra, que le había quitado tanto, ahora le devolvió algo invaluable, a la oportunidad de regresar a casa. ¿Pero qué encontraría cuando regresara? Esta pregunta martilleaba en su mente con cada paso que daba desde el frente. En el bolsillo de su desgastado uniforme, entre las costuras deshechas y el polvo acumulado, guardaba un pequeño trozo de papel amarillento por él. Tiempo. La última carta de Ana lo había escrito, casi un año antes, y desde entonces no le había llegado ningún otro sobre. Esto lo angustió. Durante años, sus cartas fueron su único vínculo con la vida que había dejado atrás, el único ancla que lo mantuvo cuerdo en el infierno de la guerra. Pero entonces de repente, sus palabras quedaron en silencio. En la última carta, Ana había escrito con la delicada letra que él conocía tan bien: amor mío, cada día que pasa sin saber de ti es una angustia que apenas puedo soportar. Intento aferrarme a la esperanza de que estás viva, de que en algún lugar de esta cruel guerra, tu corazón aún late, llamando al mío. A veces sueño con el día en que te veré entrando por la puerta principal, como si nada de esto hubiera sucedido nunca. Pero estos sueños son crueles, porque me despierto y me doy cuenta de que aún estás lejos. Vuelve a mí, Víctor. No sé cuánto tiempo más podrá durar mi corazón sin ti. El papel estaba arrugado, doblado, innumerables veces, y algunas palabras habían quedado borrosas por las lágrimas de Víctor. Había leído esa carta innumerables veces, memorizando cada frase, cada curva de la escritura de Ana, intentando sentir su presencia incluso en medio del caos. Pero después de esta carta, nada más. El silencio empezó a perseguirlo, generándole mayor incertidumbre que cualquier pelea. Ahora, mientras se preparaba para regresar a casa, sostuvo la carta con fuerza, como si fuera un escudo contra el miedo de lo que le esperaba. ¿Y si hubiera dejado de escribir porque creía que él estaba muerto? ¿Qué pasaría si ya no estuviera esperando? El tren que lo llevaba a casa dio un traspié sobre las vías dañadas por la guerra. Soldados y civiles se agolparon en los carros, y muchos de ellos regresaron a ciudades que ya no existían. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban al vacío, perdidos en sus propios pensamientos. Víctor, sin embargo, mantuvo la mirada fija en el paisaje que pasaba junto a la ventana, intentando reconocer los campos y pueblos por los que pasaba. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, irreconocible. La guerra había dejado su huella en todo. Las tierras que alguna vez fueron fértiles, ahora fueron quemadas y llenas de trincheras abandonadas. Las granjas habían quedado reducidas a escombros. Las torres de las iglesias, que alguna vez albergaron oraciones y esperanzas, fueron destruidas. Pero nada le preocupaba tanto como la incertidumbre sobre el destino de Ana. En un momento de impaciencia, volvió a sacar la carta del bolsillo y la releyó. Con cada palabra, su corazón dolía más. Podía escuchar su voz en su mente, suave y dulce, llamándolo por su nombre como solía hacerlo en las noches que caminaban juntos por las calles de su ciudad natal. Cuando el tren se detuvo en una pequeña estación, Víctor salió, tomando una profunda bocanada de aire frío. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta su casa, y tendría que continuar a pie. Su cuerpo estaba exhausto, pero la esperanza de volver a verla lo impulsaba. Mientras caminaba, recordó el día que partió a la guerra. Ana había estado allí, con los ojos llorosos, apretando sus manos con fuerza. Prométeme que volverás a mí. Lo prometo, Ana, nada me impedirá volver contigo. Ahora, con los pies pesados por la fatiga y el corazón apretado por la incertidumbre, se preguntó si había tardado demasiado, si su promesa todavía tuviera valor. Cada paso lo acercaba a su antigua vida, pero también una posible verdad devastadora. Había sobrevivido a la guerra, pero todavía había un lugar para él junto a ella. El sol empezaba a ponerse cuando por fin vio a lo lejos las luces de su ciudad. Su corazón se aceleró. Después de años, estaba de regreso, y ahora solo quedaba saber si Hannah todavía lo estaba esperando. Víctor sintió que le dolían todos los músculos de su cuerpo, mientras caminaba por los caminos llenos de baches que conducían a su ciudad natal. Tenía los pies cansados por Osument. Estaba aún más agotada. Había sobrevivido a años de batalla hambre y frío, pero ahora se enfrentaba a algo que parecía aún más difícil: regresar a casa. La caminata fue larga. No tenía dinero para pagar otro billete de tren, ni un carro que lo llevara más rápido. Lo único que poseía eran sus botas gastadas, un viejo abrigo militar y la carta de Ana,
doblada en el bolsillo del pecho como un amuleto. A cada kilómetro recorrido sentía aumentar el peso de la incertidumbre. Los caminos por los que pasaba le eran familiares y al mismo tiempo irreconocibles. Muchos de los pueblos por los que caminé estaban en ruinas. Algunas casas tenían ventanas rotas, puertas arrancadas y paredes agrietadas. Otros no eran más que escombros. La gente caminaba como sombras, mirándolo con recelo o desinterés. Se dio cuenta de que muchos de estos rostros tenían la misma mirada perdida que había visto en los campos de batalla, la mirada de alguien que lo había perdido todo. De vez en cuando se detenía para... Se sentó al costado del camino, apoyado contra el tronco de un árbol, y observó el cielo anaranjado al atardecer. Era extraño pensar que el mundo todavía era hermoso después de todo lo que había presenciado. Pero la guerra no lo había destruido todo. Todavía había esperanza. Todavía estaba Hannah, o al menos eso era lo que quería creer. Su recuerdo era lo único que lo mantenía activo. Recordó el día que se fue, la forma en que Anna le apretó la mano con fuerza, el brillo de sus ojos, mezclado con lágrimas. Te esperaré, Víctor. No importa cuánto tiempo lleve. Regresa a mí. Prometió que volvería. Prometió que la encontraría. Pero... ¿y si hubiera sido demasiado tarde? La duda lo atormentaba. ¿Qué le había pasado realmente a Hannah? ¿Por qué habían dejado de llegar sus cartas? ¿Había perdido la esperanza? ¿Creías que estaba muerto? La guerra había hecho desaparecer a muchos. Algunas familias esperaron durante años, solo para descubrir que sus seres queridos nunca regresarían. Otros dejaron de esperar, aceptando el cruel destino que les había sido impuesto. Víctor no sabía en cuál de estas categorías caía Annan. Mientras caminaba, vio un pequeño pueblo donde podría descansar un rato y tal vez encontrar algo para comer. Entró en una sencilla taberna, donde algunos clientes estaban reunidos alrededor del mostrador. El olor a pan y sopa llenó el aire y su estómago gruñó. El tabernero, un hombre mayor de barba blanca y expresión cansada, lo miró con curiosidad. «¿Vine? ¿Te la preguntó, señalando el abrigo militar que Víctor aún llevaba puesto. «Si vuelvo a casa». El hombre asintió lentamente, como si hubiera escuchado la misma historia innumerables veces. Colocó un plato de sopa frente a Víctor sin decir nada. «No puedo pagar. Luego, devuélvelo», contando una historia. Víctor vaciló. No quería hablar de la guerra, sobre los horrores que había presenciado, pero también sabía que no podía rechazar la oferta. Luego empezó a hablar. Había un soldado, un hombre sencillo, que dejó todo para luchar. Se fue con un corazón lleno de promesas y esperanza, pero la guerra lo cambió. Vio morir a amigos, perdió todo lo que sabía, pero en el fondo se aferró a una cosa, a la mujer que lo esperaba. No sabía si ella todavía estaba allí, pero necesitaba volver para descubrirlo. El tabernero escuchó atentamente y al final se limitó a asentir. «Así que espero que todavía te esté esperando, muchacho». Víctor terminó su sopa y volvió a la Kirich. Ahora solo faltaban unas pocas horas para llegar a su ciudad. Podía sentir la proximidad de su hogar, pero su corazón se volvía cada vez más pesado. La luna ya brillaba en el cielo cuando por fin vio las primeras señales de su ciudad. El cansancio que dominaba su cuerpo desapareció por un instante. Reconoció los campanarios de las iglesias, los altos árboles que rodeaban la plaza principal y el río que serpenteaba junto a las casas. Pero había algo diferente. Las ciudades parecían demasiado tranquila. No vio las luces vibrantes que solía ver. No escuchó las voces emocionadas de los vecinos hablando por la noche. La guerra también había dejado sus huellas allí. Avanzó por las calles adoquinadas, con pasos lentos y pesados. Conocía cada rincón, cada casa, pero al mismo tiempo todo parecía fuera de lugar, como si fuera un extraño en su propia tierra. Y luego se detuvo. Allí estaba ella. La casa de Annan se quedó quieto, mirando desde lejos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desplomarse. La ventana estaba iluminada. Alguien estaba dentro. Pero, ¿podría ser ella? Víctor respiró hondo. Estaba a un paso de descubrirlo. Con manos temblorosas y el corazón lleno de miedo, se acercó. Quédate hasta el final. Una historia que tocará tu corazón. Víctor finalmente ha llegado a su ciudad natal. Pero, ¿qué encontrará cuando regrese a casa? ¿Ana todavía lo espera? ¿O el tiempo se ha llevado al gran amor de su vida? Si ya estás involucrado en esta apasionante historia, imagínate lo que está por venir. Los siguientes momentos son romper el corazón y no te lo puedes perder. ¿Qué harías si
después de años de estar separados, descubrieras que la persona que amas ya se ha ido. Si esta historia alguna vez te ha conmovido, deja tu me gusta ahora mismo. Esto nos ayuda a traerte más historias sorprendentes. Y si aún no estás registrado, regístrate ahora y activa las notificaciones. De esta manera, siempre serás el primero en experimentar estas narrativas emocionales que hablan de amor, sacrificio y destino. Ahora, respira profundamente y sigue observando, porque lo que viene después te marcará para siempre. Vayamos juntos al siguiente capítulo de este viaje. El frío de la noche envolvió a Víctor mientras se acercaba a la casa de Hannah. Sus pesadas botas hicieron un sonido ahogado contra el suelo de adoquines. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. Cada latido resonaba como un tambor de guerra. Pero ya no. Era una batalla contra un enemigo visible. Era una guerra silenciosa, librada en su interior, contra el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Sus ojos se fijaron en la ventana luminosa. La luz parpadeante indicaba que había alguien dentro de la casa. Por un momento, cerró los ojos y dejó que los recuerdos regresaran, inundando su mente como un río que se desborda después de una tormenta. Recordó el día que conoció a Hannah Anne. Era una tarde soleada, a orillas del río que atravesaba la ciudad. Estaba sentada en el césped, leyendo un libro, y el viento jugaba con su cabello dorado. Víctor, todavía joven y lleno de sueños, quedó encantado con la visión. Se armó de valor y se acercó. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, tratando de parecer confiado. Hannah levantó la vista y sonrió. Fue en ese momento que Víctor lo supo. Él nunca olvidaría esa sonrisa. Es una novela sobre la guerra y el amor. Él se rió. ¿Es entonces trágico? Un poco, pero también habla de promesas, sobre esperar a alguien que tal vez nunca regrese. Esas palabras se quedaron con él a lo largo de los años. En aquel momento no tenían mucho sentido, pero ahora eran un reflejo de su propia historia. Otros recuerdos vinieron, superponiéndose como si pasaran las páginas de un libro bien leído. Recordó la primera vez que bailaron juntos. Fue en un baile en la plaza de la ciudad. La música provenía de un viejo gramófono y la multitud se arremolinaba a su alrededor. Pero Víctor solo podía ver a Hannah. Él le tomó la mano y ella se rió. «Sabes bailar, no muy bien, pero si estoy contigo, creo que puedo hacerlo». Ella se rió una vez más y luego lo guió pacientemente a través de los pasos. La música era lenta y giraban bajo las estrellas. En ese momento, Víctor pensó que nada en el mundo podría separarlos. Pero luego vino la guerra. Recordó la noche en que recibió la citación. El documento oficial fue entregado por un soldado frío e indiferente, como si anunciara algo trivial, pero no fue trivial. Era el fin de la vida tal como él la conocía. Hannah sostuvo el papel y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Volverás a mí?». «No». Tomó tus manos y las apretó con fuerza. «Lo juro, Hannah, siempre volveré a ti». Ella lo besó larga e intensamente, como si quisiera congelar ese momento para siempre. Ahora, años después, Víctor había regresado, pero todavía había un lugar para él en su vida. El último recuerdo fue como un golpe en el pecho. La última vez que la vio, ella estaba en la estación de tren, saludando con la mano cuando él se fue. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y Víctor quería saltar del tren y correr a sus brazos, pero ya era demasiado tarde. Pensaba en ella todos los días, cada explosión, cada noche fría en las trincheras, cada amigo que murió a su lado. Todo se volvió un poco menos pesado porque tenía una razón para seguir adelante en Hannah. Ahora, de pie frente a la casa, sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos eran hermosos, pero también crueles. El tiempo los hizo más dulces y, mismo tiempo, más dolorosos. Levantó la mano para llamar a la puerta, pero luego dudó. ¿Y si ella hubiera seguido adelante? ¿Y si todas esas promesas fueran solo sombras del pasado? Víctor cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Estaba a punto de descubrirlo. El silencio de la noche envolvió a Víctor mientras estaba parado frente a la casa de Hannah. Tenía el cuerpo rígido y las manos sudorosas. Sintió el peso de los años sobre sus hombros, no solo por el cansancio de la guerra, sino por la incertidumbre de lo que allí encontraría. Sin embargo, antes de que salga el sol sobre una ciudad en reconstrucción, la gente vuelve a las calles, los niños juegan, una pareja camina lentamente por la plaza. El pasado todavía pesa mucho, pero un nuevo comienzo asoma en el horizonte. Cuando pudo reunir el coraje para tocar la puerta, escuchó pasos detrás de él. No puede ser. Víctor
La voz era baja, vacilante, como si su dueño no creyera lo que estaba viendo. Víctor lentamente se giró y encontró un rostro que no había visto en años. Era Mijail, tu antiguo vecino y uno de tus amigos más cercanos antes de la guerra. De niños jugaban en el río durante el verano, corrían por las callejuelas de la ciudad y soñaban con un futuro que parecía muy lejano. Pero ahora, Mijail parecía diferente, más viejo, más cansado. Su rostro estaba marcado por las penurias de los años y sus ojos tenían una mirada oscura, como si la guerra también le hubiera dejado cicatrices, incluso sin haber ido al frente. Por un momento, los dos se quedaron mirándose fijamente. Víctor vio sorpresa y algo más en los ojos de su amigo Nun, una mezcla de felicidad y aprensión. «Estás vivo». Mijail finalmente rompió el silencio. Nadie lo sabía con seguridad. Todos pensaban que tú. No terminó la frase Anne, pero Víctor entendió. Pensé que Hannah me estaba esperando. Su voz era más débil de lo que esperaba. Mijail apartó la mirada y respiró hondo. Víctor, hay algo que necesitas saber. El corazón de Víctor se hundió en su mente. Ya estaba empezando a dibujar los peores escenarios, pero nada podía prepararlo para las palabras que vendrían a continuación. Ana, ella te esperó. Esperé durante mucho tiempo, pero las cartas dejaron de llegar. Los rumores de la guerra decían que muchos no regresarían, y después de años, ella creyó que tú tampoco volverías. Víctor sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Qué intentas decir, Mijail? Mijail miró la casa detrás de ellos y luego miró a Víctor. Vacilante, se casó, Víctor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor no podía respirar. Sintió que se le oprimía el pecho, como si alguien le hubiera clavado una espada invisible. La guerra lo había lastimado de muchas maneras, pero nada comparado con el dolor que sentía ahora. Parpadeó un par de veces, tratando de absorber las palabras de su amigo, con quien su voz era ronca, casi un susurro. Mijail volvió a vacilar, como si estuviera a punto de soltar otra bomba. Con Iván Víctor cerró los ojos por un momento. Iván, a un viejo conocido, alguien que creció con ellos. No era un extraño, pero nunca había sido un gran amigo. Recordaba vagamente que Iván miraba a Ana de otra manera, pero nunca imaginó que algún día tienen un hijo, Víctor. Y fue en ese momento que Víctor sintió que algo dentro de él se rompía. Volvió a mirar la casa y por primera vez notó un pequeño columpio que colgaba del árbol del jardín, un juguete, una prueba silenciosa de lo que había sucedido en su ausencia. Ana había seguido adelante. Mijail puso su mano sobre el hombro de Víctor. Sé que esto debe doler. Sé que volviste a buscarla otra vez, pero tal vez sea mejor no. Víctor apartó la mano de su amigo y respiró hondo. Tenía los ojos húmedos, pero no permitía que las lágrimas cayeran. Allí, no. Ahora no. Se quedó quieto unos segundos más, mirando la casa, tratando de entender qué iba a hacer. Una parte de él quería huir de allí, fingir que nunca había regresado. Pero otra parte quería verla, quería mirarla a los ojos y encontrar la respuesta que tanto temía. ¿Todavía lo amaba? El viento soplaba frío y arrastraba las hojas secas de la calle. Víctor no dijo nada, simplemente permaneció allí, inmóvil, frente a una verdad que nunca quiso enfrentar. Víctor permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando la casa donde una vez había soñado vivir junto a Hannah. Las palabras de Mijail todavía resonaban en su mente, clavándose en su alma como metralla de una explosión. Se casó Víctor. Tiene un hijo. Sentía una opresión en el pecho, como si respirar se hubiera convertido en un peso insoportable. Durante años soportó la guerra, el frío, el hambre y la muerte a su alrededor, pero nada lo había preparado para este momento. Esperó mucho tiempo para regresar, solo para descubrir que el tiempo no lo esperaba. Mijail, todavía a su lado, parecía inquieto. Sabía que cada segundo de silencio era un duro golpe para el corazón de su amigo, Víctor. Tal vez sea mejor que te vayas, sugirió, en voz baja, casi un susurro. Pero ¿cómo podría simplemente marcharse? Después de todo, después de años de aferrarse a las cartas de Ana como si fueran su única conexión con la vida, él vivió para ella. Él sobrevivió por ella. Y ahora ya no era tuya. Se obligó a dar un paso atrás, luego otro. Pero algo dentro de él le impidió simplemente darse la vuelta. Miró a Mijail con la mirada perdida, como si esperara que su amigo tuviera alguna solución, alguna forma de hacer que todo fuera diferente.
¿Está feliz?, preguntó Víctor con voz ronca. Miguel vaciló. No quería ser él quien aplastara aún más las esperanzas de su amigo, pero era necesario decir la verdad. Cien fue el golpe final. Víctor asintió lentamente, apretando los puños. Quería gritar. Quería golpear algo. Quería maldecir la guerra que le había robado todo, pero no había nada que pudiera hacer. Ana no le debía nada. Ella lo esperó. Esperó tanto como su corazón pudo soportarlo. Why? Ella siguió adelante. El dolor ardía en su interior, pero no era la primera vez que sentía este tipo de vacío. Cuando perdió amigos en el campo de batalla, sintió crecer el mismo agujero dentro de él. Pero esta vez fue diferente. No hubo guerra. No había enemigos. Solo el tiempo, cruel y implacable, que no esperaba a nadie. Volvió a mirar la ventana iluminada, en el interior. Ana probablemente se reía con su marido, cuidaba de su hijo y vivía la vida que él alguna vez imaginó para ambos. ¿Y él? ¿Qué le quedaba ahora? Víctor se pasó la mano por el rostro, tratando de contener las lágrimas que amenazaban caer. No quería que Mikhail viera su dolor. No quería que nadie supiera lo rota que estaba por dentro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mikhail, inseguro. Víctor respiró hondo, intentando encontrar una respuesta, pero la verdad era que él no lo sabía. Todo lo que había planeado se había derrumbado ante sus ojos. No sé, admitió finalmente. Mikhail suspiró y volvió a colocar su mano sobre el hombro de su amigo, esta vez sin que Víctor se alejara. Lo siento, Víctor, en verdad. Víctor asintió, pero no dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar su dolor. Miró la casa por última vez. Tal vez sería la última vez que vería a Ana, incluso sin que ella supiera que él estaba allí. El destino los separó y ahora necesitaba aceptarlo. Con pasos lentos, Víctor comenzó a alejarse. Cada paso parecía pesar toneladas, pero siguió caminando, sin mirar atrás. Su corazón estaba destrozado y nada podría arreglarlo. Víctor caminaba sin rumbo por las silenciosas calles de su ciudad natal. El impacto de las palabras de Miquel todavía pesaba en su mente como una frase irreversible. Ella se casó, Víctor. Ella tiene un hijo. Durante años imaginó este momento de reencuentro. Soñó con Ana corriendo a sus brazos, llorando de felicidad, susurrando que lo esperaba. Pero la realidad lo había golpeado con la dureza de una bala bien apuntada. Ana siguió adelante. Why a horror era. Solo un fantasma de un pasado que ya no le pertenecía. La fría brisa nocturna soplaba por las calles y Víctor mantenía la mirada fija en el suelo, perdido en sus pensamientos. Pero de repente, un suave sonido atravesó el silencio en la risa de un niño. Levantó la vista y su cuerpo se congeló. Unos metros delante de él, una pequeña figura corría por el jardín de una casa. Su cabello rubio se balanceaba con el viento mientras jugaba, riendo inocentemente, sin saber que ese hombre parado en la oscuridad sintió que se le rompía el corazón al verla. Y entonces la vio. Ana salió por la puerta de la casa con un chal sobre los hombros. Su rostro estaba iluminado por la suave luz de la lámpara del porche, y era el mismo rostro que Víctor había guardado en sus recuerdos. Pero había algo diferente, algo que el tiempo había moldeado. Parecía más madura, más fuerte, pero aún tenía esa dulzura en sus ojos. El tiempo no ha borrado su belleza, simplemente la transformó. Y fue en ese momento que todo dentro de Víctor le gritó que viniera hacia ella. Habla con ella, Andael, que has vuelto. Dile que cumpliste tu promesa. Su cuerpo quería seguir adelante. Quería llamarla por su nombre, pero no pudo, porque entonces vio a un hombre salir por la puerta de la casa. Alto, hombros anchos, cabello oscuro. Víctor no necesitó más que unos segundos para reconocer a Iván, el nuevo marido de Hannah. Caminó hacia el niño y lo levantó en sus brazos, haciéndolo girar en el aire mientras reía. Ana, suavemente, observando la escena con un brillo en sus ojos que Víctor conocía muy bien. El brillo de alguien que pertenecía en ese momento. Era la escena que siempre imaginó para sí mismo. Pero ahora era solo un espectador. Su pecho ardía, las manos temblaban y por un momento sintió una desesperación abrumadora. Si me mira ahora, ¿qué verá? ¿Alguien a quien todavía ama? ¿O simplemente un fantasma del pasado? No sabía la respuesta, pero el destino no le dejó otra opción. En el instante, como si sintiera algo, Ana levantó los ojos y lo miró directamente. Los siguientes segundos parecieron una eternidad. Sus miradas se encontraron y Víctor pudo ver la sorpresa invadir su rostro. El brillo de sus ojos vaciló. Su expresión se suavizó. Por un momento,
Fue como si el tiempo retrocediera, como si estuvieran otra vez en la estación de tren, despidiéndose, con promesas de reencuentro susurradas en el viento. Pero la realidad los hizo retroceder. El niño llamó a Ana Ansut. Mirada vacilón, y luego ella miró hacia otro lado. Víctor sintió el impacto de ese gesto como una puñalada. Sin decir una sola palabra dio un paso atrás, luego otro, y luego se giró y desapareció en la oscuridad. Había esperado durante años para volver a verla, y ahora que sucedió, se dio cuenta de que nunca debería haber regresado. Víctor caminó sin rumbo. Sus pasos resonaban por la calle desierta. El frío de la noche parecía insignificante comparado con el hielo que se formaba en su interior. La breve mirada que había intercambiado con Ana se repetía en su mente como un eco interminable. Ella lo vio, y él miró hacia otro lado. Quería creer que había sido un error, que ella necesitaba un momento para procesarlo, creer que él estaba allí, vivo, frente a ella después de tanto tiempo. Pero la verdad era cruel e innegable. Ella decidió no acudir a él. La guerra le había robado todo a Víctor: sus años de juventud, su inocencia, su paz. Pero ahora se dio cuenta de que también le había quitado lo único que lo mantenía vivo. El amor de Ana se detuvo junto a una farola oxidada y se pasó una mano por la cara, intentando contener el dolor que amenazaba con desbordarse. ¿Qué tengo que hacer? Debería acudir a ella, llamar a la puerta, llamarla por su nombre, preguntarle si todavía quedaba algo entre ellos, o sería mejor partir en silencio, cargando para siempre con la duda y el peso de un amor perdido en el tiempo. El dilema lo consumió. Su corazón pedía a gritos a Hannah, pero su mente le gritaba que se fuera. Cerró los ojos y volvió a recordar las letras. Cada palabra escrita por ella, cada línea llena de anhelo, cada promesa susurrada. Vuelve a mí, Víctor. No sé cuánto tiempo más podrá durar mi corazón sin ti. Pero ahora lo sabía. En su corazón se había resistido. Y cuando murió la esperanza, encontró un nuevo camino. Pero, ¿y si todavía sintiera algo? ¿Y si esa mirada que intercambiaron hubiera sido más que un shock? ¿Y si en su interior quedara un resto de amor, asfixiado por el tiempo y el dolor de la espera? La duda era insoportable. Miró la casa una vez más. A lo lejos, la luz todavía brillaba en la ventana. Sabía que Hannah todavía estaba dentro. El destino había sido cruel con ambos, pero ahora la elección era suya. ¿Debería acercarse o era demasiado tarde para revivir un amor perdido? El tiempo pareció detenerse. El viento soplaba trayendo consigo recuerdos del pasado y la incertidumbre del futuro. Víctor cerró los ojos, respiró hondo. «Why?» Entonces tomó su decisión. Víctor permaneció de pie en la acera, observando la casa donde ahora vivía Hannah. El dilema todavía ardía dentro de él, como una llama vacilante: ir con ella o desaparecer para siempre. Sus pies parecían pegados al suelo, incapaces de avanzar o retroceder. Cada fibra de su ser gritaba pidiendo respuestas. Había esperado años por este momento. Había pasado por el infierno de la guerra. Había sobrevivido contra todo pronóstico. Y ahora, cuando finalmente estuviera frente a ella, ¿qué haría? El viento frío azotó su rostro, como si intentara obligarlo a tomar una decisión. Le temblaban los dedos, no de frío, sino de miedo. Miedo a que cualquier elección que hiciera resultara en un sufrimiento aún mayor. Entonces, como si el destino quisiera sellar su vacilación, se abrió la puerta de la casa. Víctor contuvo la respiración. Ana se fue. Llevaba un chal sobre los hombros para protegerse de la brisa nocturna. Sus pasos eran lentos, cuidadosos. Por un momento pensó que tal vez ella vendría a buscarlo, que tal vez ella también estuviera atrapada en su propio dilema. Pero ella no lo miró directamente. Simplemente se detuvo en el porche, se cruzó de brazos y miró al cielo, como si buscara respuestas entre las estrellas. Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Si iba a hablar con ella, ahora era el momento. Si esperaba un segundo más, tal vez nunca volvería a tener la oportunidad. Anne respiró hondo. Dio un paso adelante. Fue entonces cuando otra voz rompió el silencio. «Ana, hace frío. Entra». Era Iván. El hombre apareció en la puerta, apoyado contra el marco de la puerta con una mirada suave. No parecía un rival, no parecía un enemigo. Simplemente parecía un hombre. Un marido. Hannah se volvió hacia él y sonrió. Fue una sonrisa ligera y natural, sin dudarlo. Víctor sintió una opresión asfixiante en el pecho. Ahí estaba su respuesta. Aquí estaba la verdad que temía.
expuesta de la manera más sencilla y dolorosa posible. Ana no estancado en el pasado. No miró hacia la noche esperando que regresara el fantasma de su antiguo amor. Ella siguió adelante, y él estaba feliz en Víctor. Sintió que sus piernas se debilitaban. El dolor era intenso, abrumador, pero sabía que no había nada más que hacer. No había nada más que decir. Cerró los ojos por un momento, asimilando todo. Dejar que cada pedazo de realidad se hunda en él, dolorosamente. Y luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta, y se fue. A allí ya no le quedaba nada. Víctor había decidido irse. Cada paso que daba desde la casa de Ana era una batalla interna entre la razón y el deseo, entre aceptar la realidad o desafiar al destino. Pero entonces, antes de que pudiera desaparecer en la noche, ¿escuchó su voz, Víctor? Se detuvo en él, el nombre resonó suavemente en el aire frío, lleno de sorpresa, duda y tal vez, solo tal vez, un remanente del pasado que aún no había sido borrado. Lentamente se dio la vuelta. Ana estaba de pie en el porche, con la mano apretando el chal contra el pecho y los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto modo, lo fue. Los segundos que siguieron fueron de absoluto silencio. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, observando cada detalle en su rostro, cansado, las arrugas que la guerra había grabado en su expresión, su ropa gastada, sus manos callosas. El Víctor que regresó con ella no fue el mismo que se fue. ¿Y tú? Su voz salió como un susurro, casi sin aliento. Víctor intentó hablar, pero tenía la garganta seca. ¿Cómo puedo explicar lo que sentí? ¿Cómo puede decir que esperó este momento todos los días, solo para descubrir que ahora ya no tenía sentido? Bajó los escalones del porche vacilante, como si temiera que en cualquier momento él desapareciera con el viento. Yo no puedo creerlo, continuó Hannah, deteniéndose a unos pasos de él. Has vuelto, tragó con fuerza. Prometí que volvería. Los ojos de Ana brillaron con algo que Víctor no pudo descifrar. Felicidad, dolor, culpa, quizás todo al mismo tiempo. ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? Su voz ahora tenía peso. Víctor apartó la mirada. ¿Cómo podría? Sus cartas dejaron de llegar. El mundo que lo rodeaba era caos, destrucción. No sabía si ella todavía estaba allí, si lo estaba esperando. Y cuando finalmente regresó, encontró un hogar que ya no era el suyo. No sabía si todavía. Dudó, sin tener el valor de terminar la frase. Hannah entendió, y por un momento sintió como si el aire a su alrededor se volviera pesado. Respiró hondo y se apretó el chal alrededor del cuerpo, como para protegerse de lo que estaba a punto de decir. Víctor, esperé todo lo que pude. La confesión fue como una espada atravesándole el pecho. Él ya sabía la verdad, pero escucharla de sus labios hizo que todo fuera más real. Lo sé, fue todo lo que pudo responder. Se mordió el labio, y por un momento, sus ojos parecieron querer decir algo más. Víctor sintió el conflicto dentro de ella, la lucha entre la mujer que una vez lo amó y la mujer que ahora tenía una nueva vida. No sabía qué hacer. Creí que ella guardó silencio, que estaba muerto, que nunca volvería. Ese tiempo lo había borrado de su historia. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo finalmente Víctor, con tono de resignación. Ana cerró los ojos por un momento, y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. Lo siento mucho. Sonrió levemente, pero era una sonrisa amarga, llena de todo lo que no se dijo, de todo lo que se perdió. El silencio volvió, denso, lleno de significados. Y entonces, desde el interior de la casa, una voz de niño llamó. ¿Mami? Ana instintivamente se volvió hacia la puerta. Cuando volvió a mirar a Víctor, vio que ya estaba dando un paso atrás. Adiós. Ana no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Ana se quedó allí, quieta, mirando al vacío donde Víctor había estado segundos antes. Su corazón estaba apretado, dividido entre un pasado que nunca murió y el presente que ella eligió. Pero, al final, algunas historias de amor no están destinadas a empezar de nuevo. Solo viven dentro de aquellos que nunca los olvidarán. La noche era más fría de lo que Víctor recordaba, o tal vez era simplemente el vacío dentro de él, que crecía con cada paso que daba alejándose de la casa de Ana. A la conversación que acababa de tener con ella, resonaba en su mente, cada palabra, cada silencio, cada mirada intercambiada. Esperé todo lo que pude. Lo siento mucho. ¿Qué más había que decir? Caminó por las calles desiertas de la ciudad, pasando por lugares que alguna vez le resultaron familiares,
pero que ahora le parecían parte de otra vida. La panadería de la esquina, donde compraba pan calentito en las mañanas frías. El pequeño mercado, donde a veces ayudaba a su padre cuando era niño. El río, donde una vez le prometió a Ana que nunca la dejaría. Tantas promesas incumplidas. La verdad es que no hubo culpables, ni él, ni Ana, ni él y siquiera el tiempo. Pero eso no hizo que las cosas fueran menos dolorosas. Se sentó en un banco cerca de la plaza y apoyó los codos en las rodillas, hundiendo el rostro entre las manos. No quería pensar, no quería sentir, pero su mente lo traicionó y regresó al momento en que sus ojos se encontraron con los de ella. Vio todo, la sorpresa, el dolor, la culpa y algo más. Algo que ella no dijo, pero que él sintió. Quizás, en otro tiempo, en otra realidad, Ana habría corrido hacia él, llorado en sus brazos, le habría dicho que todavía lo amaba, pero no en ese momento, no en esa realidad. Ahora había un espacio entre ellos que nunca podría llenarse, y Víctor se preguntó si era mejor así, porque si Ana hubiera dicho que todavía lo amaba, si le hubiera pedido que se quedara, ¿qué haría? El silencio de la ciudad pesaba sobre él. El silencio dentro de él era aún peor. Micael apareció poco después, caminando lentamente hacia él. No había necesidad de preguntar qué había pasado. Él ya lo sabía. Se sentó al lado de Víctor sin decir nada. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio era más cómodo que cualquier palabra. Paró al final. Micael suspiró y rompió el silencio. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Víctor miró las estrellas en el cielo. Respiró hondo. Él no lo sabía, pero una cosa era segura. Ana había encontrado su camino. Ahora necesitaba encontrar el suyo. El alba avanzaba lentamente, sembrando un pesado silencio en la ciudad dormida. Víctor todavía estaba sentado en el banco del parque, con los ojos perdidos en el cielo oscuro. Ya no había nada que lo retuviera allí. Ana siguió adelante. Hizo lo que cualquiera haría ante la incertidumbre, el silencio y el dolor de la espera. Víctor no podía culparla, pero eso no hizo que la realidad fuera menos cruel. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿qué queda de su amor? Quería creer que lo que compartían no había desaparecido por completo, que en algún lugar dentro del corazón de Ana todavía había una parte de él. Pero tal vez el amor no siempre fue algo que perdura en el tiempo. Quizás algunas historias eran como estrellas fugaces, brillantes, intensas, pero fugaces. Cerró los ojos y trató de recordar a Hannah tal como era antes de la guerra. Su risa, dulce y espontánea, la forma en que brillaban sus ojos cuando leía una carta tuya, la forma en que ella tomó su mano, como si nunca quisiera soltarla. Esos recuerdos eran todo lo que le quedaba, y tal vez fueron suficientes. Se levantó del banco, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Allí ya no le quedaba nada. No hay motivo para quedarse. Pero antes de irse, miró una vez más la casa donde Ana ahora vivía su nueva vida. Y, en un susurro, sin que nadie lo oyera, dijo las palabras que nunca pudo decir en voz alta: nunca dejé de amarte. Entonces, sin mirar atrás, siguió adelante, porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. El viento frío mordió la piel de Víctor mientras caminaba lentamente por la ciudad dormida. Cada paso era un adiós silencioso a un pasado que ya no podía recuperar. Se detuvo al borde del puente que cruzaba el río, el mismo río donde él y Ana solían pasar tardes enteras, hablando del futuro que planeaban juntos. Ahora, ese futuro nunca existiría. Miró el reflejo distorsionado en el agua. El hombre que vio ya no era el joven soñador que un día prometía regresar. Era un superviviente, un hombre destrozado, pero sobre todo, alguien que necesitaba seguir. Adelante, Micael se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Te vas?, preguntó sin rodeos. Víctor asintió. Aquí no me queda nada. Mijail suspiró. ¿Y si lo hay? ¿Y si hablas con ella una vez más? Tal vez ella siguió adelante. Víctor lo interrumpió, su voz firme, pero llena de dolor. Y ahora necesito hacer lo mismo. Mijail guardó silencio. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría cómo se sentía Víctor. ¿A dónde vas? Víctor se encogió de hombros. No sé, pero esté donde esté, tiene que estar lejos de aquí. Micael miró a su amigo durante un largo momento y finalmente asintió. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Víctor le dio una pequeña sonrisa sin alegría. Gracias, Mijail. Permaneció allí unos momentos más, observando la corriente del río.
como si buscara respuestas en las aguas inquietas. Luego, sin más vacilación, se dio vuelta y caminó hacia adelante. El pasado se quedaría ahí, en esa ciudad, pero el futuro estaba en otro lugar. Y por primera vez desde su regreso, Víctor aceptó esta verdad, porque amar a alguien a veces significa no te quedes. El amanecer aún dominaba el cielo cuando Víctor encontró un pequeño alojamiento en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, nada más que una habitación estrecha con una cama de madera y una mesa desgastada. Pero eso no importó. No necesitaba consuelo. Tómate un momento para ordenar tus pensamientos antes de partir para siempre. Lentamente sacó del bolsillo de su abrigo un pequeño fajo de cartas amarillentas por el tiempo. Eran las cartas de Ana, las que lo mantuvieron con vida durante los años de la guerra. Cada uno de ellos fue un pedazo de esperanza, un motivo para resistir el frío, el hambre, la muerte que nos acechaba cada día. Pasó los dedos por las páginas gastadas, reconociendo cada curva de su letra. ¿Cómo podría abandonarlos? ¿Cómo podría decir adiós a lo que quedaba del amor que alguna vez compartieron? Respiró hondo y cogió una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Si Ana ya no podía ser suya, al menos le dejaría algo que siempre quiso decir. Ana, si esta es la última vez que te escribo, que sea para agradecerte. Gracias por amarme, gracias por esperar tanto como pudiste. Y sobre todo, gracias por encontrar la felicidad, incluso cuando yo no estaba allí. Nunca quise que sufrieras. Mi mayor temor en la guerra no era morir, sino que mi ausencia te destruiría. Ahora veo que sobreviviste, que resucitaste, y eso, de alguna manera, me da paz. No te culpes, hiciste lo correcto. El tiempo no se ha detenido para nosotros, y ahora sé que algunas promesas no se hicieron para cumplirlas, sino para recordarlas. Nuestro amor nunca fue un error. Fue real, Ann, fue fuerte, pero ahora pertenece al pasado, y ahí es donde debo ir. Adiós, mi Ann, con amor. Víctor terminó la carta, y por un momento se quedó mirándola fijamente. Una parte de él quería delatarla. Otra parte sabía que tal vez sería mejor mantenerlo oculto, como han escrito, entre él y el tiempo. Al final, dobló el papel con cuidado y lo colocó junto a las otras letras. No necesitaba que Ana lo leyera, solo necesitaba haberlo escrito. Ahora, finalmente, estaba listo para partir. El sol aún no había salido cuando Víctor dejó el pequeño albergue. El frío de la madrugada envolvió la ciudad, como si la propia naturaleza se despidiera de ella. Solo llevaba una pequeña mochila con algunas pertenencias. El peso sobre el cuerpo era ligero, pero el peso sobre el corazón era insupportable. Mientras cruzaba las calles silenciosas, se dio cuenta de que, por primera vez desde su regreso, ya no sentía el deseo de mirar atrás. La estación de tren estaba a pocos kilómetros. Caminó lenta pero firmemente, sabiendo que cada paso lo alejaba de un pasado que nunca más podría alcanzar. Pero antes de abandonar la ciudad por completo, hizo una última parada. La casa de Ana Han se quedó en la distancia, echando un último vistazo al lugar que una vez soñó llamar hogar. La luz de la habitación todavía estaba apagada. La ciudad durmió, y con ella, el amor que alguna vez existió entre él y Ana también descansó para siempre. Por un momento sintió un impulso. Deja la carta. Deja alguna señal de que estuviste allí. Pero en el fondo sabía que sería egoísta. Ana tuvo su vida, Ann tu marido, Ann tu hijo. No necesitaba fantasmas del pasado. Víctor sonrió levemente. Una sonrisa amarga pero resignada. Adiós, mi amor. Dio media vuelta y siguió su camino. Esta vez, sin dudarlo. De la estación salió el primer tren antes del amanecer. Compró un billete a cualquier destino. No importaba dónde fuera, siempre y cuando llegara lejos. Cuando sonó el silbato del tren, subió a él, buscó un asiento cerca de la ventana y apoyó la cabeza en el frío cristal. La ciudad se alejó, convirtiéndose en solo un punto en el horizonte. Y con ella, Víctor finalmente dejó atrás lo que nunca podría volver a ser suyo. Porque algunas despedidas no necesitan palabras, solo silencio. La historia de Víctor y Ana no tuvo un final tradicional. No hubo ningún reencuentro apasionado, ni promesas renovadas, pero eso no lo hace menos poderoso. Su amor era real, intenso, y durante un tiempo fue lo único que los mantuvo vivos, pero el destino los llevó por caminos diferentes. Al final, Víctor se enteró de que el amor no siempre significa quedarse. A veces, el mayor acto de amor es liberar al otro para ser feliz, incluso si eso significa avanzar solo.
Y así, con el dolor de la despedida, pero con la fuerza de la aceptación, siguió su propio camino, porque algunas historias no tratan de finales felices, sino de cuánto transformar a quienes los viven. Si esta historia tocó tu corazón, imagina cuántas otras historias pueden transformar tu forma de ver el amor, la pérdida y el destino. Creamos este contenido para ti, para que cada vídeo sea una experiencia única, apasionante e inolvidable. Si este viaje de Víctor y Ana te hizo sentir algo profundo, ahora es tu turno de retribuir. Deja Vu. Me gusta para que podamos seguir trayendo historias que conmueven el alma. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva que pueda cambiar tu perspectiva sobre el amor y la vida. Juntos podemos transformar historias simples en experiencias que permanecer para siempre en el corazón. Entonces, haz clic ahora y ven a ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima historia.